Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Sí, la verdad que fue un día muy triste ayer para mí en lo personal, pero yo creo que para los sanrafaelinos en general, porque Ricardo era más allá de un buen vecino, era de esos vecinos que se comprometían con su comunidad, ¿no? De los que le ponían el cuerpo a los problemas de todos, de los que por ahí sufrían la política. Ricardo varias veces, recuerdo haberlo conversado con él, no era de las personas que disfrutaba enormemente la política, sino que la tomaba como un servicio y muchas veces sufría algunas de las cosas que no nos gustan de la actividad pública. Pero como te digo, me parece que es un día muy triste para todos los que creemos que hace falta comprometerse para cambiar la realidad en la que vivimos, y Ricardo era un ejemplo de eso. Como bien decías vos al inicio de la nota, si uno mira ayer la despedida de todos los sectores, del sector gremial, del sector empresario, del sector político, de los diferentes partidos, de ámbitos religiosos, de toda la institucionalidad de San Rafael, me parece que claramente Ricardo ha dejado, allí se ve claramente la huella que ha dejado de una persona comprometida con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, Francisco. Bueno, y digo, en el mundo actual en el que se vive muchas veces, ¿no? En el cual la sociedad inclusive se enoja muchas veces por peleas sin sentido que hay en el arco político, sin poner nombres propios, pero lo hemos hablado hasta inclusive con vos en muchas ocasiones a esto que estoy diciendo, y Ricardo Vergara, que era todo lo contrario, ¿no? A eso que acabo de decir. Era una persona componedora, que yo no le conocí, nunca lo escuché gritar. Compartimos 4 a 3 años de trabajo en el Consejo Deliberante. Cuando yo ingresé ya era presidente del Consejo Deliberante, nunca lo escuché levantar la voz, nunca lo escuché descalificar a nadie por pensar diferente. Sí lo escuché plantear su punto de vista o sus posiciones y su mirada sobre las cosas, pero como bien decís, es en estos tiempos de la política sobre todo y de la sociedad en general, donde la diferencia, la pelea, el conflicto suele ser lo que más vende o lo que más llama la atención o de lo que más se habla. Ricardo Vergara no era un exponente de eso, y por eso es que se va a sentir tanto su pérdida, porque los imprescindibles muchas veces son los que son capaces de juntar y de vincular diferentes puntos de vista. Esos son los que construyen. Bueno, Ricardo Vergara era en la política un constructor en el buen sentido. Era una persona que sabía tomar miradas distintas, que sabía respetar la de otros, pero que además sabía sacar lo bueno de cada uno, tratar de buscar una síntesis para generar acuerdos, ¿no? Y eso no se encuentra todos los días. Bueno, es una lástima que justamente Ricardo nos haya dejado, porque era un componedor, era una persona que generaba acuerdos allí en donde estaba, ¿no? Sí, es muy valioso lo que comentás, digo, referido al ser componedor, y me quedo con lo que acabas de mencionar, Francisco, que tiene que ver. ¿No lo escuchaste gritar una vez, o levantar el tono de voz, no necesariamente gritar, pero ni siquiera levantar el tono de voz, digo, en 3 años que compartiste con él, lo cual, bueno, es llamativo, ¿no? No nos tendrían que llamar la atención estas cosas, pero nos terminan llamando la atención justamente. Bueno, cuando vos me contaste que me ibas a llamar, puse a pensar un poco algunas cosas, digamos, como para compartir con vos, y esa era una, que yo no lo recuerdo en una posición, como quien podría decir, en una posición polar, en una posición extremista, y yo creo que ahí estaba la riqueza de su accionar en el ámbito público. Justamente no necesitaba para imponerse gritar, no necesitaba llamar la atención, no necesitaba denostar a otro, y muchas veces le tocó. Mira que el Consejo Deliberante suele ser un lugar donde por ahí priman posiciones fuertes, y bueno, fue capaz de conducirnos, y fue capaz de absolutamente o sin pretender grandes carteles. Por eso me parece que la pérdida, por lo menos para nosotros, es tan impactante, más allá del vínculo personal, ¿no? Yo la verdad que desde ayer estoy consternado, estoy muy triste en lo personal, porque era un muy buen compañero de trabajo, pero además tenía estas cosas que lo hacían una persona excepcional en el ámbito político, ¿no? Sí, a ver, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Porque digo, uno puede tener ideologías, puede pensar diferente al otro, bueno, en parte lo que hemos estado hablando indirectamente en esta charla también, pero digo, el hecho de ser buena persona, en definitiva, ¿no? Porque no
necesariamente todos tenemos que pensar igual, si no sería un embole todo además, pero digo, el hecho de ser buena persona antes que nada, ¿no? Bueno, era una muy buena persona, y esas son las palabras, por ahí uno da muchas vueltas, pero la verdad que Ricardo Vergara era una muy buena persona, atenta, comprometida con su comunidad, pero comprometida con los demás también, preocupado siempre por el otro, digamos. Mira, me acuerdo en septiembre o en agosto, tuve que estar aislado unos días porque había estado en contacto con el intendente de Alvear que había dado positivo al otro día. Y durante esos días yo creo que no pasó ningún día o sin que me llamara o sin que me mandara a preguntar cómo estaba. Te dabas cuenta que era una persona que estaba muy ocupada de lo personal también, ¿no? De lo humano. Era una muy buena persona, un buen compañero de trabajo, y un vecino sencillo que no tenía ningún problema en involucrarse y aún pagando costos, como te hace pagar la política todo el tiempo, involucrarse para tratar de resolver cuestiones que hacían a la comunidad, que hacían a todos, ¿no? Bien. Bueno, Francisco, gracias. Te robamos algunos minutos, gracias por atendernos. Sabemos que, digo, estos son los momentos en los cuales uno por ahí empieza a valorar un poco más la vida también, ¿no? Porque digo, me imagino ustedes en el caso de los concejales, que eran, igual que Ricardo Vergara, concejales, más allá de que obviamente él era el presidente, pero digo, te genera, ¿no? Me imagino una mezcla de sentimientos, desde obviamente la tristeza, pero hasta la preocupación también, porque me imagino que uno piensa, esto le puede tocar a cualquiera, ¿no? Porque es así, bueno, lamentablemente. Y yo creo que esto nos tiene que servir para reflexionar. Cada muerte o cada situación, yo te venía escuchando recién que creció mucho la cantidad internacional y la cantidad de personas fallecidas en San Rafael y en la provincia y en todo el país, en realidad. Con el COVID me parece que todo esto nos tiene que invitar a reflexionar, tratar de ser más respetuosos que nunca con las medidas de distanciamiento y aquellas que hacen a la higiene y a la utilización del tapabocas, que es fundamental y que es la manera en que podemos ayudar nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos, ¿no? Pero sí, claramente cuando este tipo de situaciones te pegan cerca o cuando la ves de cerca, toma otro valor, toma otra fuerza y como yo te decía, yo creo que la palabra es la consternación. Uno se queda anonadado ante algo que no esperaba, ante algo que sabía que podía pasar, que puede pasar siempre, pero que no lo esperás de ningún modo. Ricardo era una persona que hacía ejercicio, yo vivía cerca de él además, así que lo veía muy seguido por la calle de Anfunes, caminando por la calle de los Sauces, caminando o hasta trotando en algún momento. Era una persona equilibrada, era una persona sana, bueno, una persona joven. La verdad que más que nunca nos tenemos que cuidar mucho y sobre todo valorar los tiempos que podemos compartir con nuestra familia y nuestros seres queridos, ¿no? Que al fin y al cabo es eso que es invaluable, es algo que es irrecuperable el tiempo, pero a la larga es lo que nos termina quedando y lo que terminamos valorando más, ¿no?